De la primera etapa, que corresponde del año 1936 hasta el año 1952, es una etapa realmente de mucho sacrificio, sin esperanza para progresar, porque aparte de que está en plena guerra mundial, eran tratados como prácticamente enemigos. Sí, durante la guerra. Solamente por ignorancia, ¿no? La gente decía, no, el Paraguay, o sea, el japonés es enemigo del Paraguay porque tiene guerra con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial estamos hablando, sí. Pero a raíz de terminar la guerra y normalizarse las relaciones diplomáticas entre el Japón y Estados Unidos, se normalizó todos los otros países. Gracias a eso, el primer, vamos a decir, decreto del Poder Ejecutivo en Paraguay fue autorizar el asentamiento de esa colonia, que fue después del 52. Sí, porque en la época de José Vidal se tenía apenas una autorización, sí. No era todavía legal. Y luego, mis padres estuvo hasta el año 41, o sea, imagínense, del 1936 hasta el año 1941, él soportó esa situación y vio que no tenía posibilidad de futuro, y en forma particular, él solo, sin la ayuda de nadie, decidió trasladarse hacia la zona Itapúa, porque se decía que era una zona natural, virgen, y eso le llamó la atención. ¿Se instaló en Pirapó? No, Encarnación. Sí, pero digo, de Encarnación fue la colonización de Pirapó. No, por eso la colonización lo inició él. Estando en Encarnación del año 41 hasta el 53, tenía una de las granjas únicas, la primera granja de hortaliza, que comenzó en Paraguay, un Japón, en forma, vamos a decir, moderna, ¿no? Con riego artificial, todo eso. Y de ahí él tuvo tanta la suerte de acumular, su situación económica mejoró y se sintió solo, única familia japonesa. Y tal así que de alguna forma quiso que esta zona vamos a decir, habiten los japoneses, que hoy en Japón, en esa época, estaba muy difícil. Después de la guerra no tenían nada que comer. Y entonces mandó una carta a sus amigos de su provincia, que es la provincia de Wakayama, ahí dice. Entonces decidieron las primeras 7 familias de amigos aceptar y venir en forma privada, sin autorización del gobierno, tampoco. Ni siquiera teníamos embajada. Y ahí fue que llegó esa familia en su casa, o sea, en nuestra casa, en Encarnación. Sí. Nosotros teníamos una huerta moderna en el barrio Santa María. Usted, de la entrada de Encarnación, 3 kilómetros, donde está el arroyo Santa María. Muy conocido. Sí, ese fue una del lugar que cobijó a las 7 familias durante casi un año, para luego, mientras esa época todavía no había formado la colonia, él, con la ayuda de un amigo aquí en Asunción, que el señor Antonio Casamatsu, consiguió gestionar ante el IRA. No sé si recuerdan. Instituto de Bienestar. IRA, Instituto de Reforma Agraria. De aquella época. Entonces,
consiguió, después de que suba Federico Chávez, en el 52, Sí. al subir la presidencia de Federico Chávez, consiguió el decreto de asentar ese grupo ahí en Federico Chávez, que está frente al Tirol. Es una colonia, era del IRA. Entonces, en ese momento, él, desde Encarnación, 18 kilómetros, caminando con la gente que llegaron, Las 7 fue familias. hasta adentro, sí. No, la familia quedaba en casa, los chicos, la esposa, pero los varones juntos fueron y vieron que era un lugar maravilloso, pero de Monte Virgen. No había camino, la ruta no existía. Para entrar tenía que ir con los obreros, o sea, personales en esas picadas. Limpiar el sí. Y inmediatamente, pero se maravillaron porque ellos trajeron esa semilla de cebolla y otras cosas. De Japón generalmente brotaban así. Sí. Tenía en Japón 50 centímetros y allá le creció y tenía 1 metro. Sí. Ay, ay, ay. Y La eso riqueza sacaron, de la tierra. sí, La tierra natural. fértil. La tierra fértil. Entonces esas fotografías mandaron al Japón y de esas fotografías toda esa zona de la provincia se maravillaron y empezaron a difundir. Y a raíz de eso quisieron venir más, pero mi papá en forma privada, con su bolsillo no podía aguantar. Entonces él gestionó ante la embajada que había ya en Buenos Aires, única en Sudamérica. Y el propio embajador vino a nuestra casa y de ahí mirando todo le maravilló también el resultado. Y de eso se inició las gestiones para que por medio del gobierno puedan venir más gente. Y así fue que se inició. Se fundó la colonia Federico Chávez en el 53. A partir de eso se iban llegando las otras remesas, ya posteriormente, allá por el 54, ya con la ayuda del gobierno de Japón. Entonces, de esa forma se llenó el cupo, pues era más o menos 3.600 hectáreas nomás que se autorizó. Y eso en un tiempo corto se ocupó todo. Se ocupó todo, se llenó de... Y con la venida con de inmigración otros japonesa. tuvieron que recurrir a Fran, la colonia Fran, que era de los ucranianos. Ellos muy amables nos cobijaron en la colonia al comienzo y decidieron vender, porque ella también tenía una gran propiedad de algo de 300.000 hectáreas. Pero nosotros en esa época, después de que se llenó el cupo de Chávez, solicitaron 2.000 hectáreas, pues no había tampoco el medio económico para comprar todo de golpe, ¿no? Y después de comprar eso se instalaron los que ya estaban en espera. Pero al instalarse ya allá en Japón tenía grupo de 20, 30 familias. Que querían venir. Todos querían venir. Y era un auge. Pero Quiere decir que del 53 hasta el 60 fue imparable. Y de ahí ya tuvo que venir una empresa de colonización, una entidad del gobierno del Japón, que fue la primera, la Nippo Paraguaya de colonización, y más tarde, allá por el 59, se instaló la compañía Pro Fomento de Inmigración, una entidad privada que se encargaba de lotear todas las tierras que se compraba y ubicarlas.